Gloria al Señor. Quiero en estos momentos saludarlos muy especialmente en el nombre de mi Dios y Salvador Jesucristo. Para mí es un motivo de gran gozo tener este privilegio tan grande de poder compartir con ustedes estas experiencias que el Señor me ha dado en este, diría yo, largo trayecto de la vida que he llevado estudiando esta poderosa palabra del Señor Jesucristo. Yo en estos momentos quiero darles un, no sé si corto o largo testimonio, pero sí mi idea es compartir con ustedes lo que el Señor Jesucristo me ha revelado, lo que me ha enseñado a través de la Santa Biblia. Yo les quiero dar mi testimonio porque he estudiado la Biblia y veo que solo en ella hay la salvación del alma. Yo, como la mayoría de las personas, fui un católico, diría yo, muy empedernido, muy creyente a mi tradición que me enseñaron los padres. Mis padres eran muy católicos y me enseñaron la religión católica y ahí crecí, y ya más tarde fue que se me apareció este libro santo por medio de una persona que me invitó a que lo leyera, y yo era muy aborrecedor del evangelio. Yo no quería los evangélicos. Yo veía un evangélico y corría, e incluso hasta me escondía porque no me fuera a saludar, porque yo sentía tanto celo por la religión que mis padres me enseñaron, que yo decía, no me quiero encontrar con este hombre, que es que un hombre de civil con ropa común y corriente, que es que predicando lo que solamente el Padre puede predicar, y entonces los aborrecía. Entonces un día en mi vida se apareció alguien y me habló del evangelio. Entonces yo, por la gracia de Dios, lo escuché. Entonces ya me puse a escudriñar lo que la Biblia dice. Resulta que me hablaron de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Yo llegué y dije, voy a leer la Biblia y la voy a obedecer tal cual y como la Biblia diga. Yo no me voy a ir para los cultos y que gloria a Dios, que aleluya, que Dios le bendiga hermano, que venga para allí, que venga para allá. No, que si la Biblia dice eso, eso hago. Todo el tiempo desde que conocí la Biblia he sido muy celoso de que no me digan otra cosa que no sea de la Biblia. Bueno, entonces, siendo allí pentecostal, me hice bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y siempre escuchaba las predicaciones de todos los pastores, de todos los predicadores, pero en mi mente llevaba guardado lo que leía aquí. Entonces cuando el pastor de pronto predicaba algo que aquí no decía, yo salía del culto criticando. Ahí me llamaban el hermano criticón y gruñón porque nada me parecía según los hermanos. Y era que yo, desde el principio, como les vengo contando, yo quería era obedecer la palabra, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios, que en este caso es la Biblia. Entonces yo les decía, vea hermano Julano, ese mensaje que predicó el pastor está en contra de la Biblia, porque él dijo esto y la Biblia dice es así. Entonces me decían, hermano, no se ponga a criticar, que usted no va a encontrar una iglesia perfecta en ninguna parte, porque la palabra del Señor tiene que escucharla, y es como el que va a comer, a almorzar algo y le dan pescado al almuerzo, entonces tiene que hacer las espinitas para los lados y comerse lo que le sirva, la mera carnita. Entonces yo dije, no, la palabra del Señor es perfecta, no tiene espinas. ¿Cómo vamos a decir, yo voy a orar por un predicador y Señor, háblame por medio de él? Y cuando termina del Señor de hablar por medio de ese predicador, salir diciendo, bueno, yo soy humano también, entonces me equivoco. Entonces yo digo, si el predicador se equivocó, entonces mi oración fue en vano, porque entonces no fue Dios el que habló por medio de él, era palabra humana. Bueno, entonces yo ya siendo pues de la iglesia pentecostal, me pegué pues solamente a la Biblia cuando allá decían en la predicación, vea, está la iglesia del Señor,
Esta es la pura, esta es la verdadera. Vea, usted llegó, dele gloria a Dios porque llegó a la verdadera, la pura iglesia del Señor. Y yo, ay, bendito sea mi Dios, el Señor sí es bueno conmigo, como que me sacó del error de la iglesia católica y me trajo a la perfecta, a la pura, a la verdadera. Porque eso es lo que tienen todas las religiones que hay. En todas partes, vaya usted a la iglesia que quiera, a la religión que quiera, ya le van a decir, esta es la iglesia del Señor, esta es la verdadera, usted está en la iglesia del Señor. E incluso llaman estas 4 paredes que es que este es el templo del Señor, bienvenido a la casa del Señor, puerta del cielo. Eso es mentira. La puerta del cielo se llama Jesucristo. Entonces, yo, para no ser muy largo en este discurso, les voy a contar por qué me salí de la iglesia pentecostal. Me salí porque a pesar de tantas espinas que había que hacer para los lados, también apareció una tan grande que no me la pude tragar ni ponerla a un lado. Yo dije, así no es, la palabra de Dios dice que si nos predican una cosa diferente a la que está escrita aquí, que nos apartemos de ellos, que con los tales ni aún comamos. Entonces allá resultó que ya uno se puede divorciar de la esposa y casarse con otra, siendo que la palabra de Dios dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, que solo con la muerte se separaron y queda libre por de la ley del matrimonio con la muerte, entonces ya se puede casar con otra. Entonces, allá en la iglesia, ya al meter digamos, mandamiento nuevo, apareció una religión, otra religión que se llama apostólica del nombre de Jesucristo. Vinieron por aquí a predicar esta nueva religión, que era nueva pues aquí en Campamento. Entonces ya en la iglesia pentecostal vienen unos torcidos que se salieron de la iglesia y vienen arrastrándose a los hermanos para esa otra religión, pero son unos torcidos. Resulta que ellos no eran de la iglesia, decían los predicadores pues los pentecostales. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero como no eran, por eso salieron. Pero no los atiendan, no los reciban en las casas, que andan torciendo a los hermanos, arrastrándoselo para una doctrina errónea, torcida. Entonces no los reciban. Cuando vayan a las casas, díganles, yo ya tengo mi fe fundamentada en Cristo, no necesito más, ya estoy bien. No, lo suyo no. Entonces resulta que mi esposa me decía, cuando vengan esos torcidos no los recibamos. Un día venían por allí pasando y me dijo, volate para el trabajo que vienen los torcidos, no los recibas. Y yo tengo la palabra de Dios. Yo con la Biblia, que se me venga el que quiera, que con la Biblia le comparo lo que me enseña con lo que la Biblia me enseña, y entonces a mí no me van a torcer, porque la palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga. Entonces, por su fruto los conoceréis. Bueno, entonces resulta que me contaron por qué fue que se salieron de la iglesia con esa religión torcida. Entonces, con una religión torcida que según los pentecostales era torcida, pero me mostraron por la Biblia y dije yo, esta es la iglesia del Señor. Bueno, resulta que en la iglesia pentecostal enseñan que no hay Espíritu Santo ni hay Padre, porque solo en Jesús están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres, sino que solamente Jesús. Que cuando Jesús hablaba al Padre, hablaba lo carnal, o sea, lo de afuera, con el Espíritu que estaba adentro. Bueno, me enseñaron eso así, y yo así lo creía, y lo enseñaba, y lo defendía. Entonces, esa iglesia se llama unicitaria. Y esta para la que me pasé, que se llama apostólica, también es unicitaria, solamente creen en Jesús. Entonces yo dije, tienen la misma doctrina, solo que no permiten el recasamiento. Entonces me pasé para allá. Bueno, por múltiples inconvenientes también allí en aquella iglesia, también me salí. Yo diría en estos momentos que más bien porque Dios me tenía era para obedecer la verdad, porque yo desde que me comprometí con Dios a obedecer su palabra, dije, la voy a obedecer, pero como está escrita, no como diga ningún líder, ningún hombre,
Entonces, allá en la apostólica tampoco duré. Bueno, resulté apartándome un poco de tiempo de las manos del Señor y estuve en el mundo perdido, pero siempre en mis oraciones le hablaba al Señor, leía la Biblia y yo decía, la iglesia del Señor tiene que estar en la tierra y si yo he de ser salvo, a la iglesia del Señor tengo que llegar. Entonces, un día, estando yo en esta casa que el Señor me regaló, estaba trabajando, vino una señora repartiendo unos tratados, unos volantes de una iglesia que venía de Anorí. Y yo le dije, ¿usted de qué iglesia es? Ah, pero antes de esto, yo compartía con toda la gente, el que me hablara de la Biblia, ahí estaba yo. Entonces vinieron unos testigos de Jehová y me enseñaron muchas cosas, compartimos muchas cosas, pero yo no asistí ni a una sola reunión de ellos porque me dijeron que no había infierno, que no había purgatorio, que no había cielo, que vamos a vivir es para siempre en la tierra, cuando la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que las palabras de Cristo no pasarán, que la tierra será quemada y todo lo que en ella hay, que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces yo dije, aquí no es. Pero entonces hablando de la Trinidad y la unicidad, o sea, lo que creen los trinitarios, que llaman trinitarios, como los católicos y varias religiones que hay trinitarias, compartiendo yo con ellos, me hicieron entender de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas cosas quiero aclararles que todo lo que yo les hable es espiritualmente. Yo no vengo a dar consejos de que usted si se entra a esta religión o a esta iglesia, a esta doctrina, va a conseguir plata, no se va a enfermar o que, bueno, tantas cosas para el cuerpo y para las cosas materiales, para lo económico. No, yo lo que les garantizo es que obedeciendo este santo libro se van al cielo. Entonces, cuando estos testigos me dijeron esto, yo dije, así no es. Pero entonces, hablando de la Trinidad, ellos me explicaron, mire que la palabra de Dios dice que Jesucristo le entregará el reino al que le entregó a él antes todas las cosas. Entonces, también me mostraron una parte de que dice en Apocalipsis que está Cristo de pie, que está en forma de un cordero que fue inmolado, pero que está vivo, y fue y le recibió un libro que tiene escrito en la mano derecha uno que está sentado en un trono, y Jesús se lo recibe. Entonces yo veo que allí está Jesús recibiéndole al Padre de la mano derecha un libro, y empieza a desatar sus sellos y a leer lo que los sellos dicen. Ahí veo yo al Padre y veo al Hijo. Entonces yo dije, hombre, me abrieron los ojos en cuanto a que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo con los testigos de Jehová no me voy, porque no creen en el fin del mundo. Y el fin del mundo sí lo hay, según la Biblia. Entonces me quedé así. También compartí con los adventistas, me hablaron mucho de la palabra, yo compartí con ellos, bueno, de ellos no aprendí mucho, pero también al ver que no puede uno trabajar los sábados, y la Biblia dice que el que está en Cristo está en el reposo, todos los días se pueden trabajar, y todos los días se pueden descansar, no hay ningún día como aparte. Entonces yo dije, aquí no es tampoco, pero seguí orando al Señor y pensando que la salvación está en la iglesia y que si yo he de ser salvo, voy a conocer esa verdadera iglesia. Cuando vino esa señora aquí a mi casa y me habló de la salvación, y yo le dije, ¿usted a qué iglesia pertenece? Y me dijo, no, la iglesia no es lo que importa es la obediencia a la palabra. Y yo, no, pero ¿de cuál religión es? Porque yo conozco ya la pentecostal, conozco la católica, conozco los adventistas más o menos, he charlado con los testigos de Jehová. Entonces dígame de cuál es, porque si ya me va a hablar de esas mismas, no hay nada, yo ya conozco. Y me dijo, nosotros pertenecemos al movimiento misionero mundial,
pero no es el nombre, el rótulo del social de la iglesia el que importa, sino que obedecemos la palabra. Entonces nos fuimos a compartir, yo hablarle a ella de lo que sé de la palabra, y ella también. Después me dijo, ay, que ella se había asustado, que porque yo sabía mucho más que ella, y que ella evangelizándome a mí. Entonces, ella me convenció con lo que me enseñó, y dije yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo mismo que ustedes. Y si ustedes viven, no aceptan el recasamiento. Entonces esa es la iglesia, y yo, gloria a Dios, aquí fue. Entonces yo, según lo que leí en la Biblia, o lo que he leído mejor porque todavía leo lo mismo, dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos enseñan que el bautismo no es para perdón de los pecados, sino para obediencia, y que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo, como mantengo tanta gana de predicar este glorioso mensaje porque amo la salvación de las almas, amo las almas en el nombre de Jesús, entonces yo estaba de acuerdo con todo lo de esa doctrina, menos con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es en contra de lo que hicieron los apóstoles, y si la iglesia es apostólica, tiene que hacer lo que hicieron los apóstoles. Pero yo, con tal de que me dejaran salir a servir, a predicar el Evangelio, yo me hice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya estando allí, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el primer culto después del bautismo dijeron, todo cristiano bautizado tiene que asistir a los cultos que se hagan en el templo obligatoriamente. Y dije yo, no. Aquí no estamos como digamos, en el ejército, que es cumpliendo órdenes estrictas. Ya somos salvos por la gracia de Cristo. Él nos hizo libres, no somos esclavos de nadie. Así no es. Bueno, pero más sin embargo seguí perseverando, yendo a los cultos. Y bueno, cuando empiezan a predicar cosas, mejor dicho, yo tengo por aquí anotadas, apenas anoté 23 puntos, que son totalmente contrarios a lo que la Biblia enseña. Después de eso, que la iglesia me queda allá al lado, yo me escucho de aquí las predicaciones, y yo creo que he oído más de otras 23 cosas que no son de la Biblia, ya me cansé de anotar, cosas que no dice la palabra, la tuercen, como dice muy bien la Biblia, que la tuercen para su perdición. Entonces, una vez, en una predicación, ese hombre decía que a los israelitas, cuando estaban en el desierto, les crecían los zapatos junto con los pies, y que la ropa les crecía junto con el cuerpo. Entonces yo lo llamé y le dije, hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Y me dijo, hermano, pero da a entender porque dice que no se tuvieron que volver a estrenar zapatos ni a estrenar ropa. Y yo, hermano, pero la Biblia no dice así. Y así sucesivamente. Tengo muchas cosas que explicarles, que ojalá y me llamaran. Aquí está el número de mi celular, y por las redes sociales también me pueden encontrar para que me hagan las preguntas que quieran, que tengo sabiduría. Con orgullo, para la gloria del Señor Jesucristo lo digo. No, la Biblia dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Yo le doy la gloria a mi Salvador porque me ha dado la sabiduría. Si yo dijera, no sé nada, entonces lo haría él mentiroso o incapaz de darme sabiduría. Él dijo, si alguno es falto de sabiduría, pídale al Padre que Él le da a cada cual conforme a lo que necesita. Entonces muchos dicen, ay, que se está enalteciendo diciendo que es sabio. Si yo dijera, no soy sabio, entonces estoy diciendo, Dios no tiene poder. Entonces, hablando de esta doctrina torcida, quiero decirles que cuando empecé a incomodarme con estos mensajes, yo llegaba al culto y me sentaba y me agachaba porque la palabra no la sentía como que viniera de Dios, y yo incómodo por oír decir cosas erradas de la palabra. Entonces me decía el predicador, hermano,
Si la palabra lo está tocando, déjese tocar del Señor. Porque no soy yo, es la palabra que lo mueve. Y siéntese como quiera, retuérzase, agáchese, pero es Dios que lo mueve. Y yo, bendito sea mi Dios. Que el Señor, pues en estos momentos les quiero decir, amo a ese hombre en el amor del Señor. Y en mis oraciones diarios se lo menciono al Señor, que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que reaccione, que haga caso a lo que aquí está escrito. Que no estén diciendo, sujétese a los superiores, lo que los superiores digan, el pastor está mandado por Dios. Cuando se pone a creerse uno tanto, a crecerse en la palabra, deja la palabra y no. Si la palabra dice, no, si el pastor lo dice, es palabra de Dios. Como quien dice, lo que está en la Biblia no es tan importante. Tengo un caso de un líder muy poderoso, en el nombre de Jesús lo digo, y sin ningún temor, sin ningún miedo, porque gracias a Dios siento la unción del Espíritu Santo, que Él me ha dado la palabra para explicarla, y la capacidad. Yo en mis oraciones le digo, Señor, enséñeme a enseñar su palabra, que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo quiero decirles, yo sé que este mensaje lo está viendo el mundo entero, y para eso es, porque el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A mí me dicen, hombre, es que se necesita plata para ir a todo el mundo. No, gracias a Dios a estas redes sociales, a estos medios, a esta tecnología, podemos llegar hasta el último rincón del mundo con esta enseñanza sin necesidad de gastar un peso. Entonces, un señor líder de la iglesia del movimiento misionero mundial, en una predicación, dice, lo pueden mirar, en este momento no recuerdo, pero hablando, dice que el Melquisedec no era una persona extraordinaria, que simplemente su genealogía no se contó. Como quien dice, vinieron a censar y a la casa de Melquisedec no entraron. Por eso no se contó su genealogía. Y la Biblia dice que era sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida. Que era un hombre sobrenatural, mejor dicho, en otras palabras, era el mismo Dios. Entonces este hombre, torciendo la escritura, dice que no era extraordinario. Un joven, un señor de esa iglesia, le dije yo, mire que tanto tuercen las escrituras, que vea su pastor Julano, está diciendo que Melquisedec no era extraordinario. Y me dijo, ¿cómo que no era extraordinario, hermano? Si era sin principio de días y sin fin de vida, y era, mejor dicho, Dios. Y le dije yo, ¿y su pastor? Anda diciendo que no. Y entonces, pero es que en este momento se me escapa el nombre. En todo caso, cuando yo le dije, y su pastor dice que no era extraordinario, me dijo, es que usted está hablando del hermano Julano. Ay, hermano, por Dios, arrepiéntase, ese hombre es un hombre de Dios, es no. Si él lo dijo, así es. O sea, si lo dijo él, esto no cuenta. Entonces yo en el nombre de Jesús les quiero decir que cuando yo vi pues que tuercen la escritura, le comenté a mucha gente y me dijeron, vos toda la vida has sido un criticón, ¿por qué no formás tu propia iglesia? Para que prediques lo que vos creas, porque vos no le crees a nadie, todos que están equivocados, montá la voz, me dijeron mucha gente, unos de la iglesia de la que estaba y otros de fuera, los inconversos. Bueno, en todo caso yo me salí de allí y ahí mismo lo que dijeron fue, cuando comencé mi vida cristiana allá en el movimiento, decían, ay hermano, gloria a Dios, vea, usted va a ser una columna en esta iglesia, mejor dicho, usted va a traer las almas por montones porque con el testimonio suyo, usted que conoce tanto, que ha estado en todas las religiones, ¿cuánta gente se va a venir para la iglesia porque usted les van a ver en su testimonio y lo que usted conoce de la palabra?
Cuando ya me salí, dijeron, era un demonio, estaba arrastrado por la fornicación, por el adulterio. Se fue de la iglesia porque no era de la iglesia, porque los que se salen era porque no eran. Entonces, esa era una basura que no suframos por ella. Enseguida dijo el pastor, el reverendo Prudencio, bueno, no sé cómo es que llama, me dijo que me relajara, que no hay problema, que si se fue, que no me ponga a sufrir por nadie. Cuando esta palabra gloriosa dice que un pastor tiene que dejar las 99 ovejas que tiene en el redil e ir a buscar la que se perdió. Que un pastor debe sentir carga por las ovejas. Entonces cuando él dijo que me relaje, yo pues que relajado está, él lo que le interesa es la plata. Porque entre todas las otras cosas, entonces volviendo primero a lo que estamos, entonces yo me salí de allá. Cuando ya me salí, el Señor me reveló, me dio entendimiento, como que desperté de un sueño. Y dije yo, verdad, ¿y el diezmo? ¿Dónde dijo el Señor Jesucristo que había que pagar diezmo? Me puse a estudiar por toda la Biblia y a los 3 días ya me he salido y allá me agarré a publicar esto. ¿Cuál diezmo? Eso es un invento de todas las religiones para conseguir plata. Porque el decir es que tengo misioneros en 35 países, hay que mandarles plata. ¿Será que esos 35 países no los gobierna el mismo Dios? El mismo que me gobierna a mí aquí no puede mandar a otro a que predique también. Entonces, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte aparece que hay que pagar los diezmos. Antes el Señor los regaña, les dice, ay de vosotros que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Ahí está hablando, es de la ley. No está hablando en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, como me dijeron, entonces forme su propia iglesia, ya cogí yo a hablar lo que la Biblia dice. La hermana mía me decía, pero vos que has estado en tantas religiones, ¿cuál es la verdad? Vos estás loco. Y yo le dije, vea, hermanita, yo he cambiado de religiones, pero cuando cuando aprendí la primera religión, compré esta Biblia, que me la recomendaron. Esta Biblia tiene 25 años. Que en la iglesia pentecostal dijeron, compre su Biblia católica, cómprela al reverendo, que la palabra de Dios es la misma. Yo creía que él era como metiéndome en psicología para que me confiara en la de él y que la de él iba a decir diferente. Entonces yo fui y me la compré. Por cierto, esta Biblia era de pasta roja, así como esta, y yo siempre salía como asustadito al pueblo con la Biblia tan visible. Pero una vez un amigo me dijo, ¿vos también sos evangélico? Y le dije yo, sí, yo también soy hijo de Dios. Y ya con eso cogí como fuerza y dije, no, pues que esto es un honor, esto es un orgullo, esto es una gloria muy grande uno cargar este libro santo. Y bueno, he estado en todas estas religiones y esta Biblia la he tenido en todas partes y es la misma, obedezco lo mismo, en toda religión que he estado, obedezco este mismo libro, que es lo mismo que este otro, que la llaman que de los evangélicos. Esta Biblia se la compré al reverendo Diego. Aquí tiene la firma de él, que yo le dije que se la compraba, pero que si él me la firmaba. Porque me gusta pues que lo que hable, que lo que yo les hable, conste que les digo la verdad. Aquí por ejemplo, si la alcanzan a ver, ahí está la firma del reverendo Diego, que éramos muy amigos, por cierto, y conversábamos por el WhatsApp, y yo le hice 14 preguntas a él acerca de la religión, y entre ellas está que si la religión católica es bíblica, y me dijo sí. Y pues en este momento eso lo podemos dejar para otro tema. Por allí tengo las 14 preguntas que le hice al reverendo, con las 14 respuestas que él me dio y 14
diría yo, como contrarrespuestas a las respuestas de él. Yo le contesté a él por la Biblia de que está equivocado, que la Biblia no dice eso. Cabe, digamos, proponerle al padre Luis Toro, que ha convertido a varios evangélicos. Por ahí en el internet vi que convirtió a 500 personas de un solo pueblo o un pueblo completo que eran evangélicos y los convirtió al catolicismo. Yo lo quiero retar a que tenga un debate conmigo para mostrarle el engaño tan grande que le metió a ese pobre pastor que dijo que la Virgen no había tenido más hijos, y yo le muestro por la Biblia que la Virgen no dice que tuvo más hijos la Virgen, pero sí que los hermanos de Jesús no eran esos hermanos que él sacó allá, que yo lo vi, que dijo: usted no es hijo de la Virgen, entonces salga de aquí. Usted tampoco, usted también se va de aquí. Vea que no tuvo más. Y ese pobre pastor, yo diría, un pastor mentiroso, porque estaba enseñando lo que le enseñaron los otros. Mientras uno no se edifique firmemente en la Biblia, pobrecito, porque cualquiera lo va a enredar. Usted dice tal cosa. ¿Será que usted tiene la razón o será que la tiene aquel otro? No, la razón la tiene la palabra de Dios. La Biblia es la que tiene la razón. Entonces, yo quiero mostrarles, aquí tengo algunas citas para mostrarles que la palabra de Dios la tuercen. Porque otro que me ve aquí puede decir: usted la está torciendo. Que porque uno, cuando se sale de una iglesia, o sea, de una religión. También vi por ahí en internet alguien en comentarios: ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál me recomienda? Yo le recomiendo la Biblia. La verdadera religión es la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando fundó la iglesia, cuando mandó a predicar el evangelio, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere, ¿qué? El evangelio. Él mandó predicar, fue el evangelio. En otra ocasión les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Él mandó a enseñar lo que Él nos enseñó a nosotros. O sea, les mandó a los apóstoles a que nos enseñaran a nosotros cómo enseñarle nosotros a otros. Y eso lo vemos a través de la Santa Biblia. Entonces, lo que hay que obedecer es la Biblia. El Señor no mandó religión. En ninguna parte dice que la iglesia del Señor se llame de tal manera. En la Biblia dice: y se les llamó a los cristianos o a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Ese nombre que se le dio a los cristianos, a los discípulos, fue de la gente de afuera. Los apóstoles o los discípulos en ningún momento fueron a decir: nosotros somos cristianos, llámenos cristianos. El Señor Jesucristo dijo que nos pusieran cristianos. No, ellos, al ver que caminaban como Cristo, hablaban de Cristo, obedecían a Cristo, los pusieron cristianos. Entonces, ¿cómo se llama la iglesia del Señor? La iglesia cristiana. Entonces, el decir de mucha gente es, ahí me preguntan: bueno, entonces la religión que usted está montando, ¿cómo se llama? No, es que tiene que tener un nombre, porque es que las religiones todas se distinguen por el nombre. Entonces, si yo le pusiera un nombre a esta iglesia que estoy predicando, entonces también estaría igual a los otros, haciendo distinción. No, es que a mí me gusta es la de Abad, porque la de Abad es de esta manera y de esta otra. No, la iglesia es como la Biblia lo dice. Entonces, esta división, yo voy a mostrar aquí por qué los nombres de las iglesias.
Yo aquí le puse un título, divisiones. Vamos a mirar en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice así la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí dice el apóstol Pablo a los romanos que se fijen en los que, vuelvo y leo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces dice que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos a la doctrina. ¿Cuál doctrina? Ahí dice muy claro que habéis aprendido. ¿Y que habéis aprendido de quién? De Cristo. No dice la doctrina que habéis aprendido de la religión católica, o de la doctrina que habéis aprendido de la religión pentecostal, o de la doctrina que habéis aprendido de la religión apostólica del nombre de Jesucristo, o de la doctrina que habéis aprendido de la religión movimiento misionero mundial. No, aquí dice de la doctrina que habéis aprendido, o sea, de Cristo y los apóstoles, porque también en otra parte dice que estando fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí no mienta ninguna religión, como me dijo a mí el reverendo en unas cartas que le envié, que sí, que la religión católica fue la primera, y el Señor Jesucristo lo que mandó predicar fue el Evangelio. Entonces, que nos fijemos en los que causan divisiones y que nos apartemos de ellos. Como quien dice, hombre, vamos a predicar el Evangelio. El Señor mandó a que prediquemos de gratis, que de gracia recibimos, que de gracia demos. Pero no será bueno uno inventar de que allá al pueblo de Israel les pedían los diezmos. Ellos pagaban los diezmos y vea, llevaban tanto que hasta lo último decían, cuando pedían una ofrenda, no traigan más que ya hay mucho. Entonces nosotros, ¿cómo nos tapamos de plata donde digamos, traigan también? Entonces se dividían. Vamos a predicar por este lado y pongámosle este nombre a la iglesia y nosotros somos los tales. Entonces habían divisiones y digo, con eso no se junten, apártense de ellos, fíjense a ver quiénes tienen ganas de torcer la doctrina y apártense de ellos. Hágalos aparte. Bueno, entonces vamos a leer también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Primera carta a los Corintios 1:6, perdón, 1:10. Dice así la palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí dice, yo le coloqué el versículo del 10 al 13, pero para no enredarme mucho les voy a explicar este 10 primero, que dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hagáis entre vosotros divisiones. Hablar todos una misma cosa. Por ejemplo, yo voy con este mensaje a predicarle a una persona y me dice, ¿usted de qué religión es? Ah, yo soy, pongámosle cuando era pentecostal, yo soy de la iglesia pentecostal. Ah, no, yo soy católico. Aquí no. Aquí somos católicos y no permitimos más nada. Entonces, si le hacemos caso a esta palabra que dice el apóstol Pablo, que habléis una misma cosa. Ah, viene a hablarme de Cristo, gloria a Dios, hablemos de Cristo. No importa cómo se llame su religión, hablemos de Cristo que es el Salvador. Entonces, compartirían muy bueno porque están hablando de Cristo. Pero cuando ya viene el nombre de la religión, ahí ya la barrera, la separación. No, usted me está hablando de una cosa rara que yo no conozco, yo soy católico, no hablemos. Y dice,
en una misma mente, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque entonces, que seamos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, por eso cada religión que hay hoy en día en el mundo, los de cada religión van con esa misma corriente. Y entonces todos dicen una misma cosa, aunque cabe la aclaración. Yo hablando con mucha gente, porque me encanta hablar de esta gloriosa palabra con todo el mundo, yo le hablo a los pentecostales, a todo el mundo, e incluso, o mejor, en estos momentos quiero invitar a cualquier pastor, de cualquier religión que sea, que compartamos la palabra. No para contender, como dicen muchos. Es que la palabra no es para contender, pero si tenemos un debate, un discurso a través de la letra y una persona que no conoce nos escucha, puedes ganarla para Dios. Sea el otro o sea yo, podemos convencer a esa persona porque ven cuál está diciendo la verdad a través de la Biblia. Entonces, hay mucha gente que dice, yo le decía a un pentecostal, predicador, alguien en un cierto como debate que tuve con él, me dijo, el otro muchacho, el que no era pentecostal, me dijo, bueno, ¿y por qué la iglesia pentecostal, qué es lo que creen ellos y qué cree usted que son aparte, que son divididos? Y le dije yo, a ellos creen que solamente Jesucristo es Dios. No creen en el Espíritu Santo, ni creen en el Padre. Y entonces el pentecostal me dijo, un momentico, señor, ¿me va a decir usted que yo, fulano de tal, nacido, me dijo un poco de cosas, que yo no creo que Jesucristo es hijo de Dios? Jesucristo es hijo de Dios. Él está reinando en la tierra hasta que sea suprimido todo poder, toda potestad, todo dominio. Está en Corintios, que no sé qué, y donde dice que Cristo le entregará el reino al que se lo haya entregado adelante. Y yo sí creo eso. Y le digo, usted no es pentecostal. Porque si fuera pentecostal, no creería eso. Porque los pentecostales, yo fui pentecostal 12 años y ellos no creen eso. Ellos dicen que solamente Jesús y que no hay Padre. Entonces usted, donde diga que cree así, lo echan de allá. Entonces, a ellos, aunque la Biblia aquí dice que creamos una misma cosa, que tengamos una misma mente y un mismo parecer, ellos siendo de la misma iglesia y creen diferente. Entonces, volviendo a esto de que yo, por ejemplo, soy un dividido, de todas partes donde me he salido dicen, se fue porque no era de nosotros. Si hubiera sido, aquí estuviera. Y resulta que es que yo lo que hago caso es a lo que está escrito aquí. Dice en Gálatas 6.1, vamos a mirar en Gálatas 6.1 qué nos dice la santa y poderosa palabra del Señor. Perdón, no es 6.1, es 1.6. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí dice el apóstol Pablo a esta gente de Galacia mejor, que ellos se apartaron del evangelio verdadero del que habían aprendido, predicado por los apóstoles, y se habían ido a otro evangelio. Y les aclara, no es que haya otro, el evangelio es uno solo, pero como hay tantas religiones, ellos se fueron detrás de otra religión que no era el evangelio. Dice muy claro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como quien dice, por ejemplo, que el Pablo se descarrió y se fue a predicar otra cosa, no le escuchen. Dice, si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. O sea, maldito el que predique otro evangelio diferente al que Cristo enseñó y sus santos apóstoles. Y les aclara, les recalca, les aclara, les dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo les quiero decir a los que tienen la oportunidad de escucharme: si yo predicara al contentamiento y contemplación de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si yo quisiera halagos de los hombres, estaría por allá, quién sabe, en tantas partes donde estuve, predicando y haciéndome ver y ay, vea, y no, yo no busco mi gloria, la gloria la busco para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para mi Cristo Jesús, que fue el que me redimió y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, quiero decirles que estoy presto para compartir este glorioso mensaje, para compartir lo que la Biblia dice con cualesquiera. Llámese quien se llame. Yo he publicado hace muchos días que el Evangelio se predica de gratis, sin dinero y sin precio, que se enseña el Evangelio. A todos los sedientos, dice una porción de la palabra de la Biblia, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid a comprar y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso está en Isaías 55 y el versículo 1. Y aquí en la otra parte tenemos el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y les dice: he aquí por tercera vez estoy pronto para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Esto quiere decir el apóstol Pablo que no está buscando que la gente le esté dando lo que ellos tienen, sino que él tiene palabra de Dios para darles a ellos. Él se aprendió la palabra para ir a enseñárselas a ellos, porque no busca lo que ellos tienen, sino a ellos para Cristo. Eso mismo hago yo. El Evangelio se predica de gratis. El Evangelio, en ningún momento el Señor dijo que tenía precio. El Señor en una ocasión dijo: de gracia recibiste, dad de gracia. Yo tengo todo el gusto de enseñarles la Biblia toda mi vida, los poquitos días que me quedan, de enseñársela sin ningún ánimo de lucro. Este Evangelio glorioso se enseña de gratis. Entonces, volviendo al tema de lo que tenemos aquí para mostrarles, dice en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren ustedes muy bien, para los que dicen que yo no tengo por qué decir que tengo sabiduría. Aquí el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo tenía sabiduría que le dio Dios. Por eso yo me glorío en el Señor. No es dándome la gloria yo de decir yo soy superior a ustedes. No, en el nombre de Jesús les ruego que entiendan. Le estoy dando la gloria al que me da la sabiduría. Entonces dice:
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí dice el apóstol Pedro que las cartas del apóstol Pablo en algunas partes son difíciles de entender y los indoctos, los que se las dan de mucho, las tuercen, porque como tienen que decir todo, entonces, no, aquí lo que quiere decir es esto, entonces las tuercen y dice que para su propia perdición las tuercen. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay que recibir la palabra tal cual y como es, sin torcerle ni a un lado ni al otro. Y también dice en la segunda de Juan y el versículo 9, miremos a ver qué nos dice, en la segunda carta del apóstol San Juan, en el versículo 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Esta es la parte que me corresponde a mí como víctima en este caso. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo les pregunto a ustedes, amables oyentes, y todos los que me logran ver en estos momentos, ¿de cuál doctrina está hablando aquí? Ah, es de la doctrina de la Iglesia Católica. Ah, no, es de la doctrina de la Iglesia Pentecostal. Si a usted vienen y no le hablan de la doctrina católica, no lo reciba en casa. Ahí dice la Biblia, de aquí dice que si no trae esta doctrina, no lo reciba, porque como la doctrina que usted trae es católica, entonces está hablando de su doctrina. Pero entonces ya viene el pentecostal y dice, si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le diga bienvenido. Entonces enseguida dice el del movimiento misionero mundial, no, aquí dices, si no trae esta doctrina del movimiento misionero mundial, no lo recibáis en casa. Entonces, cada cual dice que es la doctrina de él. Y aquí dice muy clarito, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, oiga pues, y mire bien, es en la doctrina de Cristo, no es en la doctrina de ninguna religión. Es en la doctrina de Cristo que tenemos que perseverar y no extraviarnos. Dice, no tiene a Dios. Aquí está mostrando de que Dios y Cristo son dos. Muy clarito lo veo yo aquí. Dice, si no trae la doctrina de Cristo, no es de Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miremos muy bien que ahí está mostrando que está el Padre y que está el Hijo. Entonces, la doctrina que tenemos que recibir, yo llego a usted a su casa y le digo, vengo a hablarle de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cómo se llama? Se llama la Iglesia Cristiana. ¿Y esa iglesia dónde está? Aquí está. Crea lo que está aquí, que esa es la doctrina de Cristo. Entonces tenemos que mirar. El Señor dijo, id y haced discípulos y bautícelos y enséñenle que guarde todas las cosas que yo les he enseñado. No tiene que obedecer sino lo que Cristo enseñó. Péguese de eso y con eso tiene. Entonces yo quiero decirles que comencé este tema como con un testimonio de lo que es mi vida, de lo que ha sido mi vida, pero terminé
dando también una predicación para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces ahora les hago la invitación a que me sigan escuchando. Los que quedaron con inquietud, yo les aclaro las inquietudes. El pastor del Movimiento Misionero Mundial, lo digo tranquilitamente en el nombre de Jesús, porque no me da miedo, porque hay dos cosas que yo no tengo, y es ni miedo de morir, ni tampoco guardaespaldas. Yo no digo, no me da miedo porque tengo un viaje de hombres que me guardan, no. Yo me muero a la hora que mi Salvador lo permita. Tampoco me voy a dar el lujo aquí de decir, el Señor no me deja morir. No, es que todos, mientras estemos en este tabernáculo de carne, nos podemos ir cualquier momento cuando el Señor lo quiera. Yo no voy a decir que es que yo soy intocable, que yo soy blindado, que no me intenten matar porque no pueden, no. Pero sí estoy dispuesto a la hora que el Señor permita partir a su presencia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que con esto que estoy diciendo estoy retando a mucha gente, pero por la gracia de Dios, aunque muchos digan es un soplado que cree que todo lo sabe, quiero que me ensayen con la palabra y les voy a enseñar muchas cositas para su propia salvación, porque a mí no me interesa dámelas aquí de que, ay, es que sé mucho. No, a mí lo que me interesa es que me digan, si vos vieras, me puse a estudiar la palabra de Dios, soy de la iglesia tal, soy de la iglesia tal, soy de la religión tal, porque es que la iglesia no es sino una, religiones hay muchas, pero la iglesia del Señor no es sino una, la que le obedece a Él. Entonces, yo les quiero decir, en el nombre de Jesús, obedezcan solo la Biblia. Las religiones no salvan. Yo cuando era religioso, pues en aquellas religiones que ya les dije que participé, hay un coro que dice, no confunda salvación con religión, salvación es algo diferente, religión la lleva mucha gente, recibe a Cristo que Él es diferente. Y enseguida llegan y le dicen, vea, esto que nosotros somos la iglesia tal que venimos con un mensaje de salvación. Las religiones no salvan, solo Cristo salva. Obedézcale a Cristo. No estamos predicando que se vuelva religioso, sino que se vuelva evangélico, que obedezca la palabra del Señor. Y enseguida le dicen, estamos ubicados en tal parte y la dirección es esta y hacemos los cultos a tales horas y las demás religiones son sectas, no les crea a ellos, vea, la verdadera es esta. Entonces, no predican una religión, pero les dicen solamente la mía es la verdadera. Entonces, ¿está predicando religión o no? En cambio, yo les invito, no me sigan a mí, no me den nada a mí, obedezcan la palabra de Dios para que sean salvos. Entonces, si alguna inquietud, yo quiero rogarles el favor, no me interesa que a este video le den me gusta, sino que le den me gusta a la palabra de Dios y la lean y la obedezcan y averigüen lo que en ella está escrito. Porque quien la tuerza hay mucho, pero quien la enseñe como está, somos muy pocos. Dios les bendiga, muchas gracias por la atención prestada. Les ha hablado, porque al principio no me les presenté, Abad Hernández, y estoy con los brazos abiertos y el corazón dispuesto para compartir con ustedes todo lo que el Señor me ha enseñado y lo que me enseñará, porque con Él todos los días se aprenden cosas nuevas y son maravillosas. Dios les bendiga en el nombre de Jesús y estaré orando por ustedes.